y seguimos con la segunda de estas maratónicas jornadas de pensamiento, de reflexión, de conversación, de problematización. Ahora tenemos una conversación muy interesante, muy esperada. Estamos, la verdad que muy contentos de tenerlos acá. Bueno, Jorge, vos jugás un poco de local, pero muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Alexandre. Estamos muy, muy contentos de que hayan podido estar presentes el día de hoy. Vamos a modo de introducción y de presentación, vamos a tener una conversación que nos invita un poco a pensar el futuro del trabajo de la mano de nada más y nada menos que Alexandre Roig, quien es doctor en Sociología Económica y actual presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y de Jorge Sola, actual secretario general del Sindicato del Seguro y también secretario de Prensa y Comunicación de la CGT. Así que para ellos un muy fuerte aplauso. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias. La idea con Alex, que es un amigo que nos ha encontrado un poco el mismo camino que tenemos recorriendo y que anecdóticamente nos hemos encontrado en un panel de ideas en lo que claramente participando sobre cómo es el trabajo del futuro, la demanda del trabajo del futuro, expresamos coincidencias y desde allí venimos comiendo asados y transitando algunos espacios comunes. Así que en cualquier momento decíamos con él que íbamos a hacer un show de stand-up y lo íbamos a alargar por la Argentina. La idea es precisamente hablar del mundo del trabajo, del futuro del trabajo, de cómo se está reconvirtiendo algo tan central para el ser humano como es precisamente el modo de relacionarse de alguna manera socialmente a través del trabajo. Y en esta reconversión que viene sucediendo, pero que evidentemente hacia el futuro va a tener otra manera de encararse, otro modo de verse. La idea es ir pensando un poco cómo viene surfeándose estas crisis sucesivas del trabajo en el capitalismo actual y qué podemos esperar para adelante. Claramente desde Alex viene del movimiento Evita, que está muy inmerso en lo que es la economía popular. Yo vengo del sindicalismo, que representamos a los trabajadores formales, y ya en esa situación ambas representaciones, si se pueden llamar de este modo, implican una manera de ver el trabajo diferente de hace 40 o 50 años atrás, donde el trabajador formal era el individuo social por excelencia. Hoy en esta mixtura nos obliga a empezar a mirar de otra manera. Así que Alex, gracias por venir a Venado Tuerto, nuestra ciudad, nuestra primera experiencia con Feria del Libro, organizada por compañeros de aquí y que nos enorgullece. Así que en eso muchas gracias primero. ¿Y qué te parece si empezamos un poco a hablar conceptualmente de cómo podemos hablar qué es el trabajo y qué es el empleo, dos términos que normalmente pueden usarse de manera ambigua, pero que evidentemente tienen dos conceptos diferentes e históricamente van mutando de ellos? Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación acá a Venado Tuerto. La verdad que hacía tiempo que quería venir. He dado clase mucho tiempo en la Facultad Libre de Rosario, cuyo origen mitológico está acá en Venado Tuerto, con lo cual venir acá es como venir al origen mitológico de la Facultad Libre, con lo cual me emociona mucho estar acá y me alegra mucho y poder compartir este escenario con un amigo, con Jorge, con el que venimos conversando sobre esos temas hace tiempo, y entenderán que es una conversación que incomoda hoy. De hecho, es raro que un sindicalista y alguien de una organización social se ponga a discutir eso, porque en general la discusión corre por senderos distintos. Corre por senderos distintos porque todavía en la sociedad argentina, pero en el mundo en general, no hemos hecho el duelo de las sociedades del empleo. Y las sociedades del empleo son aquellas sociedades en las cuales el trabajo en su conjunto
está organizado bajo la forma del empleo, es decir, que el conjunto de los trabajos están organizados bajo forma del empleo. ¿Qué es el empleo? El empleo es una forma específica del trabajo. Es una forma específica del trabajo. En los últimos años se fue asumiendo un poquito más por dos razones. En primer lugar, porque en Argentina, desde los 90 de esta parte, fueron creciendo la cantidad de trabajadores que no están en relación de empleo, pero que trabajan. Que hoy llamamos economía popular, pero que en su momento se llamaban los trabajadores desocupados, trabajadores sin patrón, que han dado cuenta de que el trabajo es básicamente todo el conjunto de actividades que uno lleva adelante para transformar la realidad material y para encontrar el sustento para la reproducción de la vida. Algunos de esos trabajos tienen la forma del empleo. En Argentina, hoy corresponde a cerca de 6 millones y medio de trabajadores en relación de dependencia y 3 millones y medio, grosso modo, de relación de dependencia en el sector privado y 3 millones y medio de trabajadores en relación de dependencia en el sector público. O sea, si ustedes suman, son más o menos 10 millones de trabajadores. En Argentina hay 22 millones de personas que están en edad de trabajar y toda persona que está en edad de trabajar en Argentina, salvo el 10% de la población, de algo trabaja. O sea, significa que el restante de los 22 millones de algo laburan. Entonces ahí hay un primer punto que es clave y que tiene que ver con el conjunto de actividades que fueron asumidas por los trabajadores, autoorganizadas por los trabajadores. ¿Qué significa autoorganizada por los trabajadores? Que eso es un punto para discutir, que no fue organizado por el capital ni por el Estado, ¿no? Y el otro punto que me parece que también está sobre la mesa en los últimos tiempos, que es toda la agenda feminista de reconocimiento del trabajo, de la ampliación del concepto del trabajo, para incluir en el trabajo todos los trabajos de cuidado, de reproducción, que hasta ahora fueron invisibilizados y no valorizados. Entonces me parece que hay un doble proceso que hace entrar en quiebre la idea de que trabajo igual a empleo. Eso se quebró. El empleo es una forma específica de trabajo y el trabajo puede ser el trabajo autoorganizado, como puede ser el conjunto de trabajos que habitan el mundo de los cuidados y del trabajo reproductivo. Y a ver, para ayudarte a desmitificar un poco esa suerte de comparación que se suelen hacer con planes que vienen del Estado, la lectura que suele hacer desde algún sector de la sociedad que, por ejemplo, entonces esos planes solo sirven para mantener gente que no trabaja, con aquellos que son de la economía informal, de esos trabajadores que hablábamos recién. Ahí hay una diferenciación que implica también una manera de rotular y que claramente tienen una diferenciación específica, buscando, por supuesto, la enorme necesidad que tiene el Estado en este país, por ejemplo, de participar en momentos críticos ayudando a aquellos que no tienen trabajo, pero a aquellos que trabajan de la economía informal. Claro. En Argentina todavía estamos en un proceso en el cual estamos multiplicando las cartografías del trabajo. ¿Qué significa eso? Que cuando uno le hace un mapa del mundo del trabajo, todavía usamos categorías de los años 50 o los años 60. Nuestros institutos de estadística todavía se maneja como una sociedad de pleno empleo. Las cosas que preguntan no permite cartografiar. ¿Y eso en qué devino? Durante la pandemia hubo un gran objetivador. Cuando se lanzó el IFE, el ANSES pensaba que iba a haber 3 millones y medio de personas que lo iban a solicitar sobre las bases de los datos del INDEC. Cartografía errada de la realidad laboral. Cartografía errada de la realidad laboral. Lo solicitaron 11 millones de personas. Lo tuvieron 9 millones de personas. Los que solicitaron el IFE es el gran dato, si quiere, inductivo, de una cartografía que viene de la propia demanda, no de una deducción. Es el dato objetivo de la informalidad, de lo que llamamos la informalidad. Ahora, si ustedes toman esos 11 millones de demandantes y comparan con los planes sociales son 1.200.000. Grosso modo, un 12% del mundo de la informalidad. Si lo toman sobre el conjunto de las personas en edad de trabajar, es un 5 o 6%. Y eso es uno de los grandes problemas de la sociedad argentina. Discutimos que el problema del trabajo
El problema en la sociedad está en 5% de la población. Eso es un proceso metonímico, típico, o sea, nombramos el todo por una parte y una parte ínfima, con lo cual le erramos. Porque me parece que justamente lo que plantea el mundo del trabajo en su conjunto, del empleo, como de la informalidad y de la economía popular y del mundo del trabajo resignificado y ampliado, es el problema del valor del trabajo, que hoy afecta a todos los trabajadores. Ahí sobre el valor del trabajo, entonces, me parece interesante que nos metamos entonces en lo que normalmente el trabajador formal recibe por el valor de su trabajo en devolución al aporte del capital. El concepto que lo resume es el salario. Ese salario que normalmente nuestros padres, nuestros abuelos lo tenían estipulado bajo un convenio colectivo, sindicalizado, formalizado. De acuerdo a todo lo que venís diciendo, pareciera que hoy hay que buscarlo con una diferente conceptualización. Es decir, ya no es el pago del valor del trabajo por parte del empleador capitalista, sino que ahora ese trabajo tiene una remuneración diversificada de acuerdo a las características propias de esta sociedad que debemos entender que llegó para quedarse. Es decir, ya no es la búsqueda del pleno empleo a través de trabajadores formales, sino que tenemos que acostumbrarnos a que va a haber trabajadores formales y trabajadores de lo que llamamos economía informal, que también tienen su paga, pero que es diferente al salario del trabajador formal. Exacto. Ahora, si nos tomamos un minuto de abstracción teórica, el salario, la lógica del salario entra en lo que Marcel Mauss, un sociólogo del siglo pasado, nombraba la relación del don y el contradón. En la conclusión de ese libro, en Ensayo sobre el don, que no sé, por ahí está acá, lo publicó Katz Editores, si lo quieren buscar, en la conclusión trata de dar cuenta que la relación salarial se explica de la manera siguiente. Un trabajador da tiempo de vida. El empleador recibe ese tiempo y lo devuelve bajo forma de salario. ¿Cuál es el problema? Dice Marcel Mauss, es que lo devuelto nunca va a ser igual a lo dado. Eso es la base de la lucha sindical, porque el salario nunca alcanza. Porque mientras vos estás inscrito en una relación de explotación, lo que diste siempre es más que lo que recibís. Por eso es la base no solamente de la disputa salarial, sino que también es la base de la disputa en términos de derechos. Por eso la lucha sindical es permanente. No es que llega a un punto y dice, ya está, paramos acá. Bueno, ese concepto general tiene un punto clave, que dice Mauss. El tiempo de trabajo no sabemos cuánto vale. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale la vida. Entonces, porque no es lo mismo dar un año de trabajo si vivís 50 años que un año de trabajo si vas a vivir 100 años. ¿Se entiende? Socialmente no es la misma valorización. Con lo cual, lo que se llama la inconmensurabilidad del valor de la vida es la base del problema del valor. Y eso es lo que explica la institución salarial. La institución salarial es un conjunto de reglas que toma la sociedad para definir cuánto vale ese tiempo que a priori no se sabe cuánto vale. ¿Qué ha hecho la clase obrera? La clase obrera ha construido instituciones para definir el valor de ese trabajo. Y eso es lo que recibimos hoy en la relación salarial. La relación salarial es un conjunto de instituciones que define cuánto vale el tiempo, en función de la actividad y las relaciones de fuerzas. ¿Qué pasa con la economía popular o con la economía llamada informal? Es que no tiene esas instituciones. Con lo cual está en un proceso histórico parecido al que tuvo la clase obrera en el siglo XIX, de construir sus instituciones del valor. O sea que pone sobre la mesa la pregunta, ¿cuánto vale mi trabajo? ¿Qué derechos puedo tener en función del trabajo que estoy llevando adelante? ¿Cómo negociar ese valor? La respuesta a esas tres preguntas es la pregunta que se hace el sindicalismo todo el tiempo. O sea que el proceso de esta economía, de ese mundo del trabajo, es un proceso de sindicalización.
un proceso que claramente trae a los albores de la sindicalización cuando los gremios de los artesanos empezaron a formarse así por actividad sin tener un empleador directo y que terminaron formando lo que fueron luego los sindicatos. En la búsqueda de esa sindicalización está la búsqueda también de la conquista de derechos, que claramente el sindicalismo, y sobre todo en este país, y sobre todo a través de la irrupción del peronismo, ha conformado un paraguas de cobertura social sobre el mundo del trabajo que en el mundo es mirada con muchísima atención y que hoy está en riesgo absoluto, bajo el término de lo que se llama la famosa reforma laboral, que es un concepto que más que buscar la modernización laboral, es la búsqueda de opacar derechos, de sacar derechos, un concepto político, antes que pragmático en cuanto al mundo de lo laboral. La utilización a veces de esa economía informal, de esa economía popular, es la búsqueda también de esos sectores que quieren reformar en menos los derechos de los trabajadores formales. Digo, es la búsqueda, por ejemplo, a través de los monotributistas o a través de decir, ese es el camino, el de la economía informal, para sacarse de encima un peso muy importante como es el factor de presión y no de poder, hoy de presión y no de poder, como puede ser, por ejemplo, la Confederación General del Trabajo. Vos sabés muy bien que para mí, lo aclaro acá también, la posibilidad de que los trabajadores de la economía popular ingresen dentro de la CGT es una lucha que los propios trabajadores vienen llevando desde hace mucho tiempo, a través principalmente de una asociación que es la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y que en el ámbito de la Confederación General del Trabajo, donde yo soy miembro del Consejo Directivo desde hace algunos años, es de discusión permanente. Particularmente soy de la idea de que hay que incorporarlos, porque como bien explicaba Roy al principio, el trabajo tiene esa forma, pero que no tiene un empleador directo. Y me parece una fortaleza enorme y de un gran caudal de trabajadores. ¿Vos cómo crees que utiliza el capitalismo en ese sentido esta posibilidad de que los trabajadores de la economía popular no tengan los derechos estos y sean usados para que haya menos cantidad de trabajadores formales y más trabajadores informales, afectando con eso todo lo que es seguridad social, coberturas, derechos laborales? Ahí nos metemos en el meollo de las relaciones de poder en el seno del capitalismo, porque en el fondo, cuando uno habla de capitalismo, habla de relación de dominación. Y el problema es cómo la clase trabajadora se planta frente al dominio del capital y al dominio de los capitalistas. Ahí lo que a nosotros, me parece, nos cuesta a todos asumir es la transformación de la lógica de la dominación del capital. ¿En qué sentido? En el capitalismo industrial, la dominación es explícita, está en el patrón, está en la relación de dependencia, está visibilizada, está territorializada. El patrón está en la oficina allá y el proceso de trabajo está en la fábrica que está acá. Con el capitalismo financiero, el patrón se desterritorializa, es decir, no sabemos dónde está. Y su capacidad de acción está multisituada. Entonces, desterritorialización de la dominación y multisituación del ejercicio del capital, que hace que sea más difícil identificar la relación. Y en ese punto hubo una estrategia del capitalismo financiero de disimulación de su dominación, que es distinta al capitalista industrial que, digamos, salía con el poder armado, con la policía, con el brazo armado del capital para disciplinar la clase trabajadora. En el caso de la estrategia del capitalismo financiero, hace una estrategia de disimulación, de yo no estoy. El caso extremo es la figura del unicornio. El unicornio, que es una de las figuras del capitalismo financiero, que se lo nombra como un animal que no existe. O sea, es la perversión. Estamos hablando de las empresas a las que llaman las unicornio. empresas que llaman unicornio, ¿no? Mercado Pago, Mercado Ya. O sea, una anotación al pie de página. En cada momento de la historia del capitalismo, la clase trabajadora le puso el nombre de un animal para caracterizar el capital.
En el capitalismo industrial era el cerdo capitalista. O sea, si en la crítica estaba el cerdo capitalista. En el capitalismo financiero, más clásico, era el lobo de Wall Street. No sé si vieron la película de Scorsese, bueno, es el lobo. En el capitalismo de plataforma que estamos ahora, que es una subespecie del capitalismo financiero, es el unicornio. Ahora, el cerdo, el lobo y el unicornio son tres formas de dominación distintas, totalmente distintas, en el cual la unicornio es lo más complejo, porque no existe. O sea que la figura del unicornio te da cuenta de una estrategia del capital que disimula su dominación. Desde el punto de vista de la clase trabajadora, eso implica identificar esa relación que está, aunque no se vea, lo que los compañeros ladrilleros llaman el patrón oculto. Hay que desvelar el patrón oculto. Y si vos miras las distintas ramas de actividad que hay en la economía popular, podés identificar en cada uno el patrón oculto y desde ahí reconstruir la fuente del derecho que está en una relación social asimétrica con el capital. Y ahí encontrás el denominador común entre el trabajador en relación de dependencia, cuya dominación está territorializada y explicitada, y el trabajador de la economía informal, cuya dominación está disimulada. Repasando entonces, digamos, ha mutado todo desde la necesidad de la mano de obra humana que el capital necesitaba para producir su propio lucro, al capital que hoy no necesita o lo necesita menos, al trabajador, al ser humano, para transformar el mundo y de ahí, digamos, tener sus ganancias, que es lo que se llama el capital financiero o este capitalismo de plataformas. Esto implicaría, con un punto de vista, si se quiere, apocalíptico, que y sumado a eso la inteligencia artificial, ¿no? Que no es un tema menor todavía, que el trabajador es cada vez menos necesario. Por lo tanto, en esa fase del capitalismo, por lo tanto, al ser menos necesario, también el valor del trabajo empieza a ser más barato, en algunos casos. El otro día en una charla que habíamos tenido, y yo te la hago repetir siempre, planteabas la posibilidad de mirar una nueva fase del capitalismo, como que ya ese valor del trabajo, ese salario, no iba a alcanzar para cubrir todas las necesidades que otrora funcionaba. ¿Cómo funcionaba antes? Para eso están las paritarias, para eso nosotros peleamos por salarios en sindicatos. Cada trabajador tiene que tener una remuneración lo suficientemente justa como para poder tener cumplida todas sus necesidades y las de su familia al final del mes. Lo que viene sucediendo en el último tiempo es que esto no alcanza. Y lo que comentábamos con Roy era que, a mi modo de ver, era la crisis de la coyuntura económica argentina. Bueno, estamos en una economía en la que la inflación hoy es del 100%, ningún salario, por mejor paritaria que planteemos, va a alcanzar. Pero Roy, y este es el disparador para que él lo cuente, me da una idea un poquito más allá, mucho más abarcativa, sobre que esta es una nueva fase del capitalismo en la que él está explorando. Así que en esa te digo que te doy para que la cuentes vos. Bueno. Lo mío es típico de un sindicalista. Necesito más plata en los salarios, nada más. A ver, me parece que esto que voy a plantear es como una hipótesis, ¿sí? A tomar con pinzas. Sí, es cierto que lo obligo siempre a plantear esta hipótesis una y otra vez. Claro, pero de alguna manera para plantearlo sería, voy a tomar un esquema que viene de Foucault, Deleuze y compañía, donde en su momento planteaban el paso de una sociedad disciplinaria. Sociedad disciplinaria, ¿cuál es la sociedad? De los lugares del encierro, donde las formas de la dominación del capital se expresan a través de la fábrica, de la escuela, de la cárcel, ¿no? Esa es la sociedad disciplinaria. Esa corresponde al capitalismo industrial. Segundo tipo de sociedad que acompaña el capitalismo financiero, lo que se llama sociedad de control. Acá lo más importante es la deuda financiera, ¿no? Es decir, el control de las prácticas a favor de la deuda desde la deuda financiera. Lo importante es que el trabajador esté endeudado y pague sus deudas y que su subjetividad esté captada por
los pagos de deuda y esté controlado por la deuda. Ahora, según un investigador que desgraciadamente falleció, que se llama Stigler, estaríamos en una etapa que se llama la sociedad del programa, donde el capital busca programar conductas. ¿Cómo? Busca programar conducta a través de esto. Esto que él llama, que es un concepto que a mí me encanta, pero que para pensar la tecnología es clave, esto lo llama un órgano exosomático. Un órgano exosomático es lo que está fuera del cuerpo. Cuando piensan esa idea, el celular como órgano exosomático, como un órgano afuera del cuerpo, es una idea por lo menos perturbadora, pero que es un órgano que te programa. Ahora, el valor del capital, en la fase de la sociedad disciplinaria, en el capitalismo industrial, está en la ganancia, en la sociedad de control está en la tasa de interés, en el programa está en el manejo de los datos que producen los órganos exosomáticos. Ahí vos ves que el lugar de la tecnología en la relación al humano también transforma la lógica del trabajo, es decir, eso que decimos, che, qué raro porque estos ganan guitas sobre la información que nosotros producimos. Bueno, exactamente. Ahí hay un valor o hay una valorización de datos que nutre el capital. Pero un punto clave es que no lo puede hacer si la gente no trabaja. Y eso lo vimos en la pandemia también. O sea, no es que el capital ya no depende del trabajo, sino que la capacidad de acumulación del capital está cada vez más mediada en relación al trabajo. Con lo cual eso vuelve a lo que vos planteás, que el trabajo tiene cada vez menos capacidad de ser valorizado desde el punto de vista del capital. Y por eso vamos a ver seguramente en los próximos años una tendencia en la cual el trabajo va a valer cada vez menos. Ahora, la contraparte de eso, que es paradojal, que la sociedad del programa, como dice Stigler, no tiene la capacidad de organizar gran parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Y eso lo vemos cada vez más. Es decir, el capital se retira de su función de organización social. En el capitalismo industrial, el capital te organizaba todo. Tus vacaciones, el auto, bueno, se va retirando y deja espacio para la clase trabajadora. La buena noticia para mí, o sea que podemos llegar a estar a un punto, hipótesis, recontra hipótesis, pero podemos llegar a estar en un punto en el cual gran parte de la clase trabajadora controla los medios de producción sin dominar la sociedad. No le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque la ganancia no pasa por la organización de la sociedad. La ganancia pasa por la capacidad de programar comportamiento que permita ser valorizado financieramente. En ese caso, hay una oportunidad para la clase trabajadora, que es avanzar en la organización de la vida social, que no va a estar organizado por el capital. Esto acá no lo organizó el capital. Esta feria no está organizada por el capital. Bueno, hay cada vez más espacios que no están organizados por el capital. Y en un punto yo creo que la ambición de la sociedad del programa está destinada a fracasar porque justamente el sujeto no es programable. Entonces también ahí hay una contradicción en el capital mucho más fuerte que en las formas de dominación de la sociedad de control que de la sociedad disciplinarias. Lo interesante de esta nueva etapa del capitalismo es que ahora dejaría el armado de una sociedad a no necesitarla para producir sus propias ganancias en manos de una organización política. Metámonos un poquito ahí a ver qué podemos charlar sobre eso. La organización política en la Argentina, a mi humilde modo de entender, está divorciada de la realidad a expensas de que hace tiempo han desaparecido los partidos políticos como espacio de debates para que los trabajadores, tengan la calidad que tengan, puedan llegar allí y expresar sus problemas, sus soluciones, sus puntos de vista, y que de ahí esas soluciones, puntos de vista, los tomen los dirigentes políticos y lleven adelante esas soluciones.
El capitalismo en ese entonces tenía, o digamos hace 40 o 50 años atrás, tenía intereses enormes en participar en esa organización política, porque ahí también estaba el modo en que iban a organizar sus ganancias. Hoy también se ha retirado de eso. Y casualmente, muy encomillado, los partidos políticos empiezan a desaparecer. Y aparecen antes que fenómenos políticos, fenómenos culturales, como es el caso, por ejemplo, para poner un nombre, Milei. Entiendo yo desde mi lugar que tenemos como trabajadores, sea cual fuera nuestro estatus, formales, informales, de la economía popular, asalariados, que recuperar un espacio ahí para que desde la política podamos llevar una solución a esa organización social que hoy está en un estado de observación permanente. Bueno, eso me parece es el punto clave más de lo que estamos atravesando. Y la forma política de esta sociedad del programa viene efectivamente acompañado por un doble vaciamiento de la representación política. Por un lado, como vos decís, el capital no invierte en la representación política porque no la necesita. Puede dominar sin la representación. Y además, la clase política, la casta, diría Milei, pero que es una categoría que aplica, tampoco capta la expresión de los trabajadores. Entonces está vaciado por el capital y no expresa a la clase trabajadora. Por eso la crisis de la representación es una crisis que nos lleva a qué punto. Es un punto clave. Lo propio de la representación, funciona la representación si tiene la capacidad de sublimar, canalizar, emular, llámelo como quieran, la violencia social. La política es la continuidad de la guerra por otros medios. Si la política no logra canalizar la violencia, entonces la crisis de la representación es básicamente la crisis de la capacidad de poder procesar la violencia social. Eso yo creo que sería la definición de lo que atravesamos hoy. Por eso surgen formas violentas, sueltas, aparentemente desconectadas, o expresiones organizadas de la violencia social bajo distintas formas, y que los únicos que lo capitalizan son los que nombran la violencia desde el odio. Eso es la estructura del fascismo. La estructura del fascismo entiende que hay una violencia no canalizada y la capta corporalmente desde un hablar odioso. No importa lo que diga Milei, lo importante es que lo dice enojado. Entonces, Milei es un cuerpo enojado que expresa la violencia social, por eso acumula políticamente, porque le da un cauce a esa violencia, cosa que la representación política no hace más. Frente a eso, si nosotros no volvemos a dar a la expresión política un lugar en el poder, la violencia no tiene causa. ¿Esto qué significa concretamente? Si los trabajadores no vuelven a estar en el centro del dispositivo político, no hay forma de poder sublimar la violencia. Y como los capitalistas no lo van a hacer, porque como bien dijiste, no lo necesitan, les toca a los trabajadores estar ahí. Con lo cual eso implica poner en crisis la idea de representación política, o sea, la idea del político profesional. Lo que necesitamos es trabajadores al poder que expresen directamente las necesidades y los deseos de la clase trabajadora, que lo expresen directamente. Es la diferencia entre la democracia representativa y la democracia expresiva. Nosotros tenemos que defender cada vez más una democracia expresiva, porque la democracia representativa está en crisis, y si no vamos rápidamente a una democracia expresiva, va a terminar acumulando el monstruo fascista que siempre nace, decía Gramsci, entre el mundo que no termina de nacer y el mundo que no termina de morir. Excelente. Y en esa búsqueda, yo entiendo y creo, digamos, y defiendo la posibilidad de que quienes representamos a los trabajadores tenemos que tener una asociación estratégica con aquellos empresarios capitalistas
que quieren seguir invirtiendo genuinamente, no buscarlo siempre como el adversario que está sentado en Wall Street y que no tiene nada que ver con nosotros, al que nosotros no le interesamos y que por supuesto nada tiene que asociarse con nosotros. En esa búsqueda, y sobre todo en este periodo de crisis de la política de la Argentina, de muchas crisis sociales, económicas, pero de la política de la Argentina, he encontrado en algunos empresarios absolutamente nacionales la posibilidad de transitar caminos juntos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que van a ayudarnos a tener más derechos? Probablemente. ¿Que necesitan más ganancias? Seguramente. Pero que quieren ver que esa manera de seguir haciendo capitalismo sea para ellos una parte importante de eso. ¿Podemos apostar a que eso, podemos encontrar una asociación estratégica? Yo creo que es necesario, comparto plenamente. Implica, de punto de vista de algunas tradiciones ideológicas, un montón de contradicciones. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Dos cuestiones. En primer lugar, como decíamos antes, la realidad material del productor es cada vez más parecida a la realidad material del trabajador. Salvo algunos casos, pero gran parte de las pymes, y habrán algunos acá, la verdad que su remuneración mensual, tomo un caso, el otro día estuvo una pyme en Entre Ríos, le pregunté al dueño de la pyme cuánto ganaba en relación a su empleado y ganaba 2,5 veces más que su empleado más raso. Bueno, entonces no estamos en una estructura, cualquier estructura donde haya menos de 1 a 5 entre salario más alto y salario más bajo, es lo que Robert Castell llamaba una sociedad de semejantes. Estás ahí, más o menos. Pero 1 a 2,5, o sea, por mucho que seas propietario de los medios de producción, tu realidad material se te acerca. ¿Y por qué se te acerca? Porque efectivamente vos tampoco tenés acceso al capital. ¿Por qué no tenés acceso al capital? Porque no tenés acceso al crédito. Entonces todo eso hace que tu realidad material se acerque. Entonces podríamos, para seguir dando la vuelta de tuerca, decir, no solamente hay que ampliar el concepto de trabajo, como lo hicimos al principio, pero además hay que ampliar el concepto de producción e ir conectando cada vez más trabajo y producción, trabajadores y productores, como sujetos de la política que tienen una realidad material parecida. Eso por un lado. Y por otro lado, entender que tanto para el trabajador como el productor, el problema que tiene es el lobo y el unicornio. Y que ahí hay un enemigo común. Porque el día que cualquier empresario va a pedir un crédito a un banco y lo faja con una tasa de interés, su realidad material lo acerca muchísimo a la realidad del trabajador, ¿no? Entonces, ahí donde yo creo que se recompone el territorio del conflicto con el capital, donde efectivamente ahora hay una alianza estratégica necesaria en contra del lobo y el unicornio. En los tiempos del sistema fordista pre-70 del siglo pasado, lo que más fortalecía la agremiación era la conciencia de clase trabajadora, un concepto que hoy está fuera de uso, denostado. Quienes tenemos afiliados en los gremios, tenemos afiliados, pero no todos los afiliados, no todos los trabajadores que pertenecen a la actividad tienen conciencia de clase de que quieren ser trabajadores. Personalmente creo que ahí lo que está sucediendo es también la búsqueda de ser empresarios de sí mismo, un concepto que el capitalismo suele llevar adelante a partir de generar una divergencia y una separación entre trabajadores para que cada vez sean más individuos antes que individuos asociados. Entonces, ante eso me parece que ahí también hay una búsqueda por parte del capitalismo de encontrar una manera de enfrentarse a la conciencia de clase y a su vez a la agremiación. Yo creo que ahí hay un puente muy importante y que, por supuesto, conceptualmente también tiene mucho que ver entre lo que el sindicalismo busca en ganar en la solidaridad entre semejantes y lo que busca el cooperativismo, que parece un término acuñado que se llevaría adelante, etapas en las que fueron hace mucho tiempo y que sin embargo hoy tienen mucha vigencia. Tu experiencia en
en el INAES, seguramente lo lleva a cabo, y contabas el otro día la cantidad de posibilidades que hoy se están generando en la Argentina a través de emprendimientos mutuales o cooperativos, en esa búsqueda de recuperar esa conciencia de clase de semejantes. El tema de la subjetividad de los trabajadores y de la conciencia es una agenda que tenemos que retomar activamente, porque nosotros tenemos que encontrar la forma de hablarle a sujetos que se piensan a sí mismos como individuos. Como todo proceso de la modernidad, o sea, no es nuevo. Lo que pasa es que nosotros habíamos logrado construir un diálogo con la individualidad desde las instituciones. Es decir, nos podíamos realizar como individualidades desde los colectivos a los cuales pertenecíamos. Nos podíamos realizar como individualidades desde las instituciones a las cuales pertenecíamos. Entrada en crisis las instituciones, entrada en crisis las mediaciones, el individuo queda lo que Robert Castell llamaba individuo por defecto. Es decir, es un individuo que no está constituido por la trama de instituciones colectivas que lo ayudan a constituirse como individualidad. Con lo cual eso genera un desasosiego muy importante, una crisis de sentido muy importante, y que en una sociedad donde la violencia, aparte social, no está emulada, procesada políticamente, que es lo que hablamos antes, es un combo explosivo. ¿No? Porque tenés un individuo sin sentido, no atravesado por instituciones, que se enfrenta a una violencia social que no tiene cauce. ¡Wow! Ahí ya, está frente a una crisis de subjetividad muy compleja. Con lo cual, a ese proceso nos enfrentamos cuando planteamos la cuestión de la subjetividad y de la conciencia de clase. Entonces, efectivamente, poder retomar la conciencia desde una práctica, y una práctica que ponga el colectivo en el centro del dispositivo, y que uno entienda que forma parte, que al formar parte de un colectivo se constituye como individualidad, es clave. El cooperativismo y el mutualismo es así. Es una gran práctica de producción de una subjetividad donde no hay contradicción entre individuo y colectivo. Y eso es el cimiento para reconectar con la conciencia de clase, efectivamente. Y por otra parte, en particular en Argentina, hay un sustrato socialista y anarquista, como lo hay en el sindicalismo, que está ahí y que recorre todo el tiempo la práctica cooperativa y mutual, aunque no se nombre. Como un fantasma que recorre el mundo. Como un fantasma. Y ese fantasma hay que nutrirlo, hay que alimentarlo. No es necesario decir esto es socialismo o anarquismo, pero en el socialismo y anarquismo, ¿qué hay? La idea de fundar la sociedad desde las prácticas colectivas y fundar una sociedad donde los individuos tienen su libertad. Por ejemplo, en el mutualismo hay un concepto que a mí me encanta, que es el derecho a la libre asociación mutual. El derecho a la libre asociación mutual. Ahora, cuando el discurso de la libertad es captado por aquellos que hablan de la libertad en términos del desborde, de esa individualidad sin sentido que se conecta con esa violencia que no está canalizada por la política, bueno, es una libertad destructora. Ahora, nosotros tenemos que retomar el discurso de la libertad para hablarles en ese individuo, pero una libertad construida en colectivo. Y hemos construido demasiado dicotomías entre individuo o colectivo. Y en la política cometemos muchos los errores de ese tipo, ¿no? Decís a un militante sindicalista o político, todo para la organización. No, pero bueno, todo para la organización, pero constituite también como individualidad. No pasa nada. Al contrario, ¿no? Entonces, encontrar los planos en la realización es clave. Y eso implica hoy, más que nunca, que volver a construir la conciencia de clase implica identificar el potencial deseante de los trabajadores y ayudar a que florezca. Y eso es una metodología de construcción de conciencia desde la positividad. Hay algo que para poder cambiar este modo social, digamos, también está en crisis, y es claramente la educación. Digamos,
nada vamos a poder sortear en las generaciones futuras si no tenemos un cambio drástico sobre los objetivos que hoy se plantea la educación. No solo por la manera en la que se busca una educación que atrasa en cuanto a los nuevos valores mundiales que están hoy en vigencia, sino porque también las salidas laborales están muy lejos de lo que la educación termina construyendo sobre los niños y luego en las academias. ¿Coincidís en que ahí hay que hacer una cuestión revolucionaria para que la educación participe también en ese mundo del trabajo, transformándolo de acuerdo a las circunstancias que actualmente tenemos, pero también que no sea una cosa congelada, sino que tenga siempre la misma dinámica que hoy tiene el mundo? Cuestión difícil, pero que personalmente la creo, ¿no? A ver, desde el punto de vista del tema de la educación, me parece que hay dos planos. Un plano de la adecuación de los procesos de formación al conjunto de demandas sociales, y eso es un plano de adaptación a las capacidades, las habilidades, que requiere un tiempo particular y distintos dispositivos particulares. Esto es un plano. Eso atrasamos, es un plano de la articulación entre trabajo y educación. Pero hay otro plano que muy profundo que tiene que ver con la crisis de la relación educativa. Y ahí permitime un desliz psicoanalítico. Hay un autor, un psicoanalista italiano que se llama Recalcati, que escribió bastante sobre la educación. Uno de sus libros se llama La hora de clase, pero tiene un libro muy interesante, él trabaja mucho con jóvenes, que se llama El síndrome de Telémaco. ¿Cuál es el planteo que surge de la clínica psicoanalítica? Que frente a lo que se llama la crisis del nombre del padre. ¿Qué es la crisis del nombre del padre? La crisis de la autoridad en su conjunto, pero además la crisis de la autoridad del saber. O sea, de que hay un problema de saber quién sabe. ¿Y cuál es la autoridad del saber? Eso en general, en la educación y en la sociedad en su conjunto. ¿Qué plantea Recalcati desde el punto de vista de la clínica? Es que ven jóvenes la necesidad de regreso del padre, pero no la necesidad de regreso del padre al tipo que ya sabe, que viene con autoridad a decir las cosas son así, ¿no? Que a veces, más por el lado fascista, está esa idea, no, vamos a volver a traer la autoridad paterna, que es una autoridad que te castiga. Él lo que ve en la clínica es, por eso el síndrome de Telémaco, es el hijo o la hija que espera el regreso del padre, entiendan el padre en la figura psicoanalítica, ¿no? El padre-madre, en la función paterna. El regreso del padre que viajó, que es Ulises. ¿Qué trae Ulises de su viaje? Una enseñanza. La educación tiene que volver a organizarse en torno a una enseñanza. La autoridad hoy se construye no en torno a un saber autojustificado, autoritario, que dice las cosas son así y no de otra manera, sino en torno a una enseñanza. ¿Qué es una enseñanza? Es un camino que permite al sujeto que aprende aprender por sí mismo en función de la experiencia del otro. Y ese punto es clave desde el punto de vista de la educación, y es clave desde el punto de vista de la relación intergeneracional, y es clave desde el punto de vista de la constitución de las subjetividades políticas al mismo tiempo. Entonces me parece que para poder adaptar los dispositivos educativos al trabajo y al trabajo de hoy, requiere también asumir que gran parte de la dinámica del mundo laboral implica una plasticidad donde la base del dispositivo pedagógico es no sé, pero tengo algo para enseñar. Bueno, Alex, muchas gracias. Ha sido, creo que, ilustrador. Por supuesto que la búsqueda siempre es constante. Conceptos que básicamente traerlos a una ciudad del interior siempre cuesta, pero que están a la mano. Así que espero que haya sido del agrado de todos, que podamos cumplido cada uno el papel que nos ha tocado y convocarlos a discutir, pensar que los trabajadores en la Argentina tienen que ser visualizados como un todo, sin necesidad de saber si tienen o no un empleador directo, si tienen o no un convenio colectivo que los reúna,
si tienen o no un sindicato que los defienda. Como siempre se dice, hay una frase que la dice un dirigente gremial: los trabajadores debemos dejar de ser un factor de presión para volver a ser un factor de poder. De eso se trata, buscar que la Argentina sea un poco mejor. Las últimas palabras para vos y cerramos. No, solo agradecimiento, y creo que este tipo de encuentros, que me alegra que sean Venado Tuerto y que podamos conversar de este modo, tiene que ayudarnos a salir del doble problema que tenemos hoy en día, que es la posición odiosa y la posición quejosa, que son justamente las dos posiciones que hoy nos lleva emocionalmente, ¿no?, la situación en la cual estamos. Y para salir de la posición quejosa o de la posición odiosa, implica asumir que nosotros tenemos la potencialidad de anunciar lo nuevo permanentemente. Y para anunciar lo nuevo implica conectarse con lo que debo decir, con la realidad tal cual como es, y hacer florecer todos los futuros desde ahí. Y por eso me alegra también que esté lleno de jóvenes en la sala. Muchas gracias.